Bienvenidos al avance del capítulo 140 de la telenovela Vecinos. Por su parte, don Fercho se acercó a Gervasio para hablar sobre un asunto que llevaba tiempo rondándole la cabeza. Quería saber si ya había tomado una decisión respecto a la posibilidad de convertirse en el nuevo dueño de la empresa de taxis. Consideraba que era una buena oportunidad y esperaba obtener una respuesta definitiva. Sin embargo, Gervasio le explicó que todavía no había decidido nada. Le comentó que en esos momentos tenía demasiadas responsabilidades y estaban tan ocupados con distintos asuntos que apenas le quedaba tiempo para atender sus propias obligaciones. Don Fercho insistió en que analizara la propuesta con seriedad. Le recordó que la intención era ayudarlo y que aquella oportunidad podía representar algo positivo para su futuro. Aún así, Gervasio mantuvo su postura y respondió que no podía darle una respuesta inmediata, necesitaba más tiempo para pensar con calma y evaluar qué era lo mejor para él. En medio de la conversación llegó Patricia, quien saludó cordialmente tanto a su padre como a don Fercho. No obstante, el hombre seguía molesto por la falta de una respuesta concreta de Gervasio. Sintiendo que sus esfuerzos no estaban siendo valorados, decidió retirarse del lugar con evidente amargura. Un rato después, Patico recibió una llamada telefónica. Al contestar, escuchó la voz de Oscar, quien la saludó con entusiasmo y le preguntó si tenía algo de tiempo libre. Le explicó que estaba buscando una bailarina con talento y experiencia, alguien tan buena como ella para participar en un evento importante. Patico, intrigada por la propuesta, quiso saber quién era la persona que estaba organizando la presentación. Oscar le explicó que se trataba de un gran amigo suyo, una figura bastante conocida llamada el Gato Aguilar. El nombre llamó inmediatamente la atención de Patico. Sabía perfectamente quién era y comprendió que se trataba de una oportunidad interesante. Sin embargo, después de pensarlo unos segundos, tuvo que rechazar la invitación. Le explicó a Oscar que lamentablemente no disponía de tiempo suficiente. Entre las responsabilidades de la empresa y varios asuntos pendientes en la universidad, su agenda estaba completamente ocupada. Mientras tanto, en la inmobiliaria, Nicole mantenía una conversación con Tatiana sobre el hombre que tanto había estado admirando últimamente. Hablaba de él con entusiasmo, destacando sus cualidades y comentando que cada vez le parecía más atractivo. Incluso llegó a bromear con la posibilidad de intentar algo más serio si las cosas continuaban avanzando de esa manera. La conversación se interrumpió cuando Rodolfo entró en la oficina. Apenas escuchó una parte de lo que estaban hablando, sintió curiosidad y preguntó de quién se trataba. Nicole quedó momentáneamente sorprendida por la pregunta y no supo qué responder de inmediato. Antes de que la situación se volviera incómoda, Tatiana intervino y dejó claro que estaban hablando de asuntos privados. Además, le recordó a Rodolfo que aquello no era algo que le incumbiera. Según ella, ya no existía una relación entre él y Nicole que justificara explicaciones o aclaraciones sobre su vida personal. Las palabras fueron suficientes para que Rodolfo comprendiera que no era bienvenido en aquella conversación. Aunque era evidente que la respuesta le había molestado, decidió no insistir y abandonó la oficina. Una vez que se marchó, Nicole comentó que Tatiana había hecho lo correcto al responderle de esa manera. Consideraba que Rodolfo necesitaba aprender a respetar ciertos límites y aceptar que las cosas ya no eran como antes. Tatiana, sin embargo, parecía más preocupada por otros asuntos. Confesó que cada día se sentía más cansada de trabajar en la inmobiliaria y que la situación se había vuelto incómoda para ella. Finalmente admitió que estaba considerando renunciar lo antes posible. Su principal motivo era evitar seguir cruzándose con Rodolfo constantemente, ya que sentía que aquella convivencia diaria solo le generaba más tensión y malestar. Más tarde, Rodolfo permanecía encerrado en su oficina, consumido por la rabia. Incapaz de controlar su frustración, comenzó a arrojar objetos contra las paredes y el mobiliario. El ruido era tan fuerte que podía escucharse desde distintas áreas de la inmobiliaria. Al cabo de unos minutos, Álvaro entró apresuradamente al despacho. Apenas cruzó la puerta, le pidió que intentara tranquilizarse un poco, ya que todos afuera podían escuchar el escándalo que estaba provocando. Rodolfo, todavía dominado por el enojo, le confesó que estaba prácticamente convencido de que Tatiana mantenía algún tipo de relación con Aguilar. Cuanto más pensaba en ello, más le molestaba la idea. Álvaro intentó hacerlo entrar en razón, le sugirió que dejara de obsesionarse con ese asunto y que de una vez por todas aceptara la situación para poder seguir adelante con su vida.
Sin embargo, Rodolfo no estaba dispuesto a escuchar consejos. Con firmeza dejó claro que no pensaba quedarse de brazos cruzados mientras otro hombre ocupaba el lugar que él consideraba suyo. Tampoco tenía intención de facilitarle las cosas a Aguilar. Preocupado por el tono de sus palabras, Álvaro quiso saber qué pensaba hacer exactamente. La respuesta no logró tranquilizarlo. Rodolfo aseguró que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa necesaria para sacar a Aguilar de su camino. Aquella declaración hizo que Álvaro sintiera una creciente inquietud. Le confesó que le preocupaba escucharlo hablar de esa manera, pero cada vez parecía más cegado por el resentimiento. Aún así, Rodolfo no retrocedió. Convencido de que estaba actuando correctamente, afirmó que lo que hiciera terminara beneficiando a Tatiana, porque según él, alejar a Aguilar era lo mejor para ella. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Oscar finalmente consiguió que el gato Aguilar aceptara bailar con Sarita para comenzar a practicar algunos pasos. Con entusiasmo puso música y animó a ambos para empezar. Sin embargo, algo impedía que Aguilar se concentrara por completo. Cada vez que observaba a Sarita o intentaba seguir el ritmo de la música, la imagen de Tatiana aparecía en su mente. Aquella confusión emocional lo acompañaba constantemente y le resultaba imposible ignorarla. Después de un rato, Oscar decidió dejar a los dos practicando por su cuenta y se retiró del apartamento. La situación hizo que el gato Aguilar se sintiera algo nervioso. Quedarse a solas con Sarita aumentó su incomodidad, especialmente porque todavía se sentía torpe con el baile. Aún así, ambos continuaron practicando cuando comenzó a sonar otra canción. Lamentablemente, en medio de uno de los movimientos, Aguilar calculó un mal paso y terminó pisando a Sarita, haciéndole daño. Al darse cuenta de lo ocurrido, se apresuró a disculparse. Con evidente vergüenza le explicó que realmente deseaba aprender a bailar porque sabía que a muchas mujeres les gustaba compartir la pista con hombres que supieran moverse bien. Sarita sonrió al escucharlo y reconoció que tenía razón. Según ella, un hombre que sabía bailar siempre causaba una buena impresión. Le restó importancia al accidente y le aseguró que no debía sentirse mal por haberla lastimado sin querer. Además, decidió hacer una excepción con él y continuar ayudándolo. Con paciencia le pidió que dejara atrás los nervios y se concentrara en aprender. Luego le invitó a seguir practicando con una nueva canción, convencida de que poco a poco terminaría dominando los pasos y ganando la confianza que tanto le hacía falta. Mientras tanto, en la inmobiliaria, Jessica entró a la oficina de Rodolfo. Apenas lo vio, comprendió que algo le estaba ocurriendo. Rodolfo permanecía sentado distraído y atrapado en sus pensamientos. Intrigada, Jessica le preguntó qué le sucedía. Rodolfo aprovechó la oportunidad para plantearle una duda que no dejaba de rondarle la cabeza. Quería saber si ella también había notado que Tatiana estaba acercándose cada vez más a Aguilar. Jessica respondió que sí. De hecho, le recordó que había sido el propio Aguilar quien invitó a salir a Tatiana delante de ella y de Oscar. Además, señaló que Oscar no había mostrado ninguna oposición ni molestia ante aquella situación. Aquello despertó todavía más la curiosidad de Rodolfo. Quiso saber por qué Oscar había permitido que Aguilar se acercara de esa manera. Jessica intentó explicarle que probablemente se debía a que Oscar había aceptado la realidad y había decidido seguir adelante con su vida. Desde su punto de vista, él había superado el tema y simplemente había dejado que cada persona siguiera con su propio camino. La explicación no convenció a Rodolfo. Molesto, insistió en que no podía entender esa actitud y que jamás habría permitido algo semejante. Jessica decidió ser completamente sincera. Le aconsejó que dejara de aferrarse al pasado y aceptara que Tatiana difícilmente volvería con él. Las palabras no fueron bien recibidas, pero Rodolfo tampoco encontró argumentos para responder. Mientras tanto, la conversación entre Lina y Alvarito llegaba a su punto final. Lina volvió a dejar claro que no podía hacer aquel viaje. Sus estudios, sus responsabilidades y su futuro estaban en Colombia. Además, consideraba que mudarse a la India no resolvería los problemas que ya existían entre ellos. Alvarito comprendió entonces que ninguno de los dos estaba dispuesto a cambiar de decisión. Con cierta tristeza comentó que tal vez debían aceptar lo que el destino les tenía preparado. También expresó que si realmente estaban destinados a permanecer juntos, la vida encontraría alguna manera de reunirlos nuevamente en el futuro. Después de decir aquello, la abrazó con fuerza. El gesto tenía un aire de despedida que ambos percibieron de inmediato, aunque ninguno quiso reconocerlo en voz alta. Por otra parte, Tatiana terminó su jornada laboral y salió apresuradamente de la oficina porque tenía varios compromisos pendientes. Cuando estaba a punto de marcharse, Rodolfo la interceptó.
Con la esperanza de retenerla unos minutos más, le comentó que necesitaba ayuda para revisar unos balances relacionados con el trabajo. Tatiana escuchó la petición, pero respondió que no podía quedarse. Le explicó que tenía asuntos importantes que atender fuera de la empresa y que no disponía de tiempo. Además, añadió que si realmente se trataba de algo urgente, podía pedirle ayuda a Jessica, quien seguramente estaría disponible para colaborar. Sin esperar una respuesta, continuó su camino y abandonó el lugar. Rodolfo permaneció inmóvil observándola alejarse. Una vez más, había intentado encontrar una excusa para acercarse a ella, y una vez más había fracasado. Mientras la veía desaparecer, comprendió que cada día le resultaba más difícil aceptar que Tatiana estaba construyendo una vida en la que él ya no ocupaba el lugar que alguna vez tuvo. Más tarde, Tatiana decidió ir hasta el edificio donde vivía Oscar. Desde que había aceptado la invitación de Aguilar, sentía la necesidad de aclarar las cosas con él para evitar cualquier malentendido. No quería que pensara que aquella salida tenía un significado especial o que sus sentimientos habían cambiado. Sin embargo, al llegar al apartamento se encontró con una escena completamente inesperada. Al entrar, vio al gato Aguilar bailando junto a Sarita. Lo que más la sorprendió fue encontrarlos besándose en ese mismo momento. La imagen la golpeó más de lo que estaba dispuesta a admitir. Aún así, hizo un gran esfuerzo por mantener la compostura, intentó actuar con normalidad, pidió disculpas por la interrupción y explicó que en realidad había ido a hablar con Oscar. Aguilar se puso visiblemente nervioso al verla. De inmediato intentó explicarle lo que había ocurrido, consciente de que la situación podía prestarse a muchas interpretaciones. Tatiana, aunque mantenía una apariencia tranquila, no pudo ocultar cierto malestar. Le respondió que no tenía ninguna obligación de darle explicaciones y que lo que hiciera con su vida no era asunto suyo. Acto seguido aprovechó para informarle que la salida que tenían prevista esa noche ya no podía realizarse porque tenía trabajo pendiente que atender. Sin añadir más, se marchó del lugar. Poco después llegó Oscar. Apenas entró al edificio alcanzó a ver a Tatiana alejándose con evidente tristeza. La expresión de su rostro llamó inmediatamente su atención. Preocupado, entró al apartamento y fue directamente a buscar respuestas. Lo primero que hizo fue preguntarle a Aguilar qué había ocurrido para que Tatiana saliera de aquella manera. Luego se dio cuenta de que Sarita todavía seguía allí y quiso saber por qué no se había marchado. Sarita explicó que simplemente estaba ayudando a Aguilar con las clases de baile y que pensaba regresar al otro día para continuar enseñándole. Después de despedirse y salir del apartamento, Aguilar decidió contarle a Oscar lo sucedido. Con evidente preocupación admitió que probablemente había arruinado todo. Le explicó que Tatiana había llegado justo cuando Sarita lo estaba besando. Oscar quedó completamente sorprendido. Sin entender cómo había ocurrido algo así, quiso saber cómo había permitido semejante situación. Aguilar se defendió inmediatamente, juró que él no había iniciado el beso y que había sido Sarita quien actuó impulsivamente sin consultarle nada. También le confesó que después de presenciar la escena, Tatiana había cancelado la cita que tenían programada. Oscar comenzó a sospechar que quizá aquello había provocado algún tipo de reacción emocional en ella y le preguntó si creía que Tatiana se había puesto celosa. Aguilar reconoció que no estaba seguro. Lo único que sabía era que no quería que ella pensara que era un hombre irresponsable que se besaba con cualquier mujer. Por eso le pidió ayuda. Oscar, pese a lo difícil que resultaba para él involucrarse en aquella situación, decidió intervenir. Poco después fue hasta el apartamento de Tatiana para hablar con ella. Durante la conversación pidió que reconsiderara su decisión de cancelar la salida con Aguilar. Le explicó que el beso había sido una iniciativa de Sarita y que Aguilar no había tenido intención de faltarle el respeto. Tatiana escuchó con atención y luego le hizo una pregunta que llevaba tiempo guardándose. Quiso saber si realmente estaba intentando convencerla de salir con Aguilar. Oscar respondió que sí. Le explicó que consideraba a Aguilar una buena persona y que creía sinceramente que tenía buenas intenciones con ella. Aquella respuesta dejó a Tatiana pensativa. Después de observarlo durante unos segundos, le preguntó si de verdad le estaba pidiendo que eligiera a Aguilar en lugar de a él. Oscar no evitó la pregunta. Con honestidad, reconoció que seguía amándola profundamente. Sin embargo, también admitió que las circunstancias seguían impidiéndoles construir una vida juntos. Por esa razón, si él no podía darle la felicidad que merecía, prefería verla feliz al lado de alguien más. Mientras tanto, en otro lugar, Rodolfo seguía obsesionado con saber qué ocurría entre Tatiana y el famoso futbolista. Por ello le pidió a Álvaro que lo acompañara a seguirla para averiguar cuáles eran sus verdaderas intenciones. Álvaro se negó inmediatamente. Consideraba que aquello era una mala idea y que Rodolfo estaba cruzando límites peligrosos. Sin embargo, Rodolfo insistió y terminó
terminó presentando la petición como una orden, exigiéndole que lo acompañara. De regreso en el edificio, la conversación entre Tatiana y Oscar continuaba. Tatiana le confesó que lo consideraba una gran persona y que precisamente por eso le costaba aceptar lo que estaba ocurriendo. Oscar respondió que su única prioridad era verla feliz. Según él, Aguilar podía darle esa felicidad, pero Tatiana no compartía esa opinión. Le explicó que no imaginaba una vida feliz junto a nadie más porque seguía enamorada de él. Oscar volvió a insistir en que las circunstancias les impedían estar juntos. Sin embargo, Tatiana dejó claro que tampoco tenía interés en buscar una nueva relación. Sus sentimientos seguían siendo los mismos y no habían cambiado con el paso del tiempo. Las palabras afectaron profundamente a Oscar. Conmovido la abrazó y le pidió que al menos intentara darle una oportunidad a Aguilar. Le repitió una vez más que lo único que deseaba era verla feliz. Si no podía ser feliz a su lado, entonces esperaba que pudiera encontrar esa felicidad con otra persona. Tatiana comprendió que la preocupación de Oscar era sincera. Para tranquilizarlo, aceptó reconsiderar la salida. Sin embargo, estableció una condición muy clara. Únicamente accedería a conocer mejor a Aguilar, pero no tenía ninguna intención de iniciar una relación sentimental. Oscar aceptó aquella decisión, le aseguró que eso era más que suficiente y que inmediatamente iría a hablar con Aguilar para darle la noticia. Cuando él se marchó, Tatiana permaneció sola con sus pensamientos. La idea de construir una vida sin Oscar le resultaba insoportable. Por mucho que intentara avanzar, seguía sintiendo que nadie podía ocupar el lugar que él tenía en su corazón. Horas después, Aguilar recibió la noticia con entusiasmo. Agradeció sinceramente a Oscar por haberlo ayudado, aunque por dentro seguía luchando contra sus propios sentimientos. Oscar decidió mantenerse firme. Le recordó que esa misma noche tendría la oportunidad de salir con Tatiana y le pidió que la tratara bien. Aguilar volvió a agradecerle y en tono bromista comentó que después también necesitaría ayuda para lograr casarse con ella. Aquella ocurrencia provocó una reacción inmediata. Oscar se alteró y dejó claro que no pensaba llegar tan lejos. Según él, ya había hecho suficiente ayudándolo a conseguir la cita y ahora era responsabilidad de Aguilar encargarse del resto. Aguilar no pudo evitar reírse y volvió a agradecerle antes de retirarse para prepararse para la noche. Cuando finalmente se quedó solo, toda la fortaleza que Oscar había mostrado desapareció. El silencio del apartamento lo obligó a enfrentarse nuevamente a sus sentimientos. La sola idea de no poder estar con Tatiana seguía causándole un profundo dolor. Aún así, intentaba convencerse de que estaba haciendo lo correcto. Si ella lograba encontrar la felicidad al lado de Aguilar, entonces ese sacrificio tendría algún sentido. Y aunque aquello le rompiera el corazón, seguía dispuesto a cargar con ese dolor mientras creyera que era lo mejor para ella. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.